En esta tarde quiero hablar del tema de lo que es la santidad de Dios. Ya estudiamos diversos atributos de Dios, atributos tan grandes que nos llevan a comprender más el carácter y la personalidad de Dios, entre ellos la omnisciencia, la omnipresencia, omnipotencia, la fidelidad de Dios, la incomprensibilidad de Dios, la triple deidad de Dios que nos habla directamente del Dios Trino. Pero hoy vamos a hablar de lo que es la santidad de Dios. Por favor, abra la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo número 3. Libro del Éxodo, capítulo número 3, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 6. Dice amén. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No hay duda de que conocer a Dios y todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo es la búsqueda más elevada de la vida. En esta semana que meditaba precisamente en este sermón, hubo unos momentos de reflexión, el llegar a pensar y a recordar de dónde me sacó Dios. De momento Dios trae una escena a mi vida de hace más de 20 años, una escena que quizá yo había olvidado, pero estoy sentado ahí con un grupo de hombres que directamente sus pensamientos iban dirigidos a la maldad, y de momento viene ese recuerdo, y sé que vino de parte de Dios porque me quebrantó al hacerme notar de dónde Él me había rescatado. No soporté, comencé a llorar, estábamos en la mesa, y bueno, mi esposa dice: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Mis hijos se quedaron sorprendidos porque fue tan directa la escena y la comparación del Señor que no aguanté y dije: Señor, tú eres grande y tú cambias el corazón del hombre. Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es entendimiento. Esto quiere decir que un hombre nunca comienza a ser sabio, mucho menos tiene entendimiento, hasta que conoce a Dios santo. No hay manera de que el hombre o la mujer o una familia pueda llegar a tener un cambio de vida, a no ser que conozcan al Dios santo. Y bueno, la santidad sin duda que
es el atributo más importante de Dios. Y no porque los otros no lo sean, simple y sencillamente porque nosotros al ver la Escritura nunca hallamos que los ángeles se expresen en alabanza a Dios dirigiéndose, por ejemplo, para decir fiel, fiel, fiel es el Señor Todopoderoso. No hallamos esos términos. No hallamos los términos de decir un ángel poderoso, poderoso, poderoso es el Señor, Dios de los cielos. El único atributo que los ángeles cantan y que lo repiten por 3 veces es el de la santidad. Santo, santo, santo Señor Todopoderoso. Fíjese la expresión de lo que hacen los ángeles. Ahora, esta expresión la encontramos registrada en el Apocalipsis capítulo 4 versículo número 8 y la encontramos registrada en el profeta Isaías capítulo 6 versículo 3. Estas 2 citas son las únicas que revelan en relación a lo que es el carácter santo de Dios. La pregunta que haríamos es: ¿por qué repiten 3 veces santo? ¿Por qué hacen la expresión en 3 ocasiones santo, santo, santo? Los teólogos han llegado a decir que es aquí donde se refiere al Padre, se refiere al Hijo y se refiere al Espíritu Santo. Pero bueno, es importante que podamos estudiar y preguntarnos: ¿qué significa que Dios es santo? ¿Qué significado tiene? Y sobre todo, ¿qué aplicación trae a nuestra vida? La palabra traducida como santo en la Biblia tiene un significado directamente en su raíz de separación. Cuando tú escuchas la palabra santo, tú inmediatamente trae a tu mente que nos está hablando de una separación. Eso es lo que significa en el original: santo, separado. Ahora, la santidad de Dios significa que es completamente separado del mal. Esto quiere decir que Él no está sujeto a las debilidades y limitaciones de su creación. Dios es completamente sin pecado. No podríamos pensar o imaginar que Dios tiene un grado de maldad o de pecado. Y cuando la gente llega a veces a cuestionar y a decir: bueno, si hay maldad en el mundo, entonces ¿quién la creó? Y algunos han llegado a decir: fue Dios. Permítame, Dios es sin pecado. Entonces, ahí es donde nosotros notamos inclusive el nombre de la personalidad del Espíritu, al cual lo hallamos directamente como Espíritu, ¿qué? Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque denota precisamente parte de su naturaleza y su carácter. Entonces, sin duda que podemos asimilar que el Padre no tiene pecado, que el Espíritu Santo es sin pecado, pero también tenemos que afirmar que el Hijo de Dios vino a esta tierra sin pecado, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, resucitó sin pecado. Esto es, el pecado no tiene ninguna relación con Dios. De ahí la expresión precisamente del Hijo de Dios cuando está colgado en la cruz, está llevando los pecados de todo el mundo y hace esta expresión: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en esa calidad de humano, en ese momento estaba llevando el pecado de todos los hombres, estaba llevando tu pecado, estaba llevando mi pecado, y esa es la expresión que hace el Hijo de Dios colgado en un madero. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener ninguna relación con el pecado. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice el apóstol de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. El versículo 22 dice claramente: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿A qué nos lleva a pensar todo esto? Directamente, a pesar de que el Señor Jesucristo nunca, fíjese, nunca lo vemos en relación con el pecado, y sobre todo, al hablar precisamente de su niñez, jamás encontramos que el Señor siquiera en la escuela haya cometido una falta de niño. Qué interesante. No tuvo pecado, ni se halló pecado en su boca. Esa es la calidad precisamente de Dios. Por lo cual, Dios no cumple solamente con el estándar santo, precisamente Él es el estándar. Él es el patrón, Él es el modelo, Él es el punto de referencia para poder medir o valorar las cosas de la misma especie. Él es el modelo perfecto de santidad. Gloria a Dios, amén. De ahí que el Padre, fíjese, el Padre pone como ejemplo a su Hijo. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que seguir? ¿El hermano o la hermana que tienes a tu lado? Porque a veces somos dados a compararnos. Yo me comporto mejor que la hermana, yo me comporto mejor que el hermano. Perdóneme, el estándar no somos nosotros. El estándar es Dios mismo, y Dios mismo dice, ahí está el ejemplo. El ejemplo a seguir se llama Jesucristo. Él es precisamente el ejemplo a seguir. Ahora bien, la palabra bíblica santo, tiene dos significados distintos. El significado principal es, fíjese, lo apartado o lo otro. Ese es el primer significado de la palabra santo: lo apartado o lo otro. Cuando decimos que Dios es santo, estamos llamando la atención a la profunda diferencia que existe entre Él y todas las demás criaturas. Note la diferencia. El único santo es Dios. Amén. Usted y yo y cualquier hombre eminente pudiéramos hablar del hombre que aparentemente alcancemos a notar que sea completamente consagrado. Fíjese, sin embargo, tiene una imperfección. Somos imperfectos. Todos los seres humanos somos imperfectos. El único que tiene la exclusividad de santidad es Dios, únicamente. Por lo cual, bueno, pues Él es el único digno de alabanza. Y cuando nosotros consideramos esto y nos damos cuenta de esa diferencia, es importante ir a la Escritura. A mí me gusta mucho la posición que toma el rey David. El rey David fue uno de los reyes más grandes de Israel, pero además es uno de los que mismo Dios le pone un título y le llama un hombre conforme a mi corazón. Pero encontramos otras porciones donde la Escritura también lo llama el cantor de Israel. Sin embargo, en el Salmo 51 encontramos precisamente la posición que toma el rey David. Mire lo que dice el Salmo 51 en el versículo 3. Salmo 51, versículo número 3. Ponga atención. Mire la postura. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Se da cuenta la posición que tiene el rey David? Porque yo reconozco mis rebeliones, reconozco mi condición, y mi pecado está siempre delante de mí. Mire nada más: contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí viene lo más importante del reconocimiento del rey David: para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Si nosotros notamos en esta parte de la escritura, nos daremos cuenta que no hay un hombre perfecto, no hay un hombre en el cual podamos hablar de impecabilidad, no hay como tal cosa. Usted y yo y todos los hombres, aunque hemos sido lavados, comprados, la sangre de Jesucristo ha limpiado todos nuestros pecados, sin embargo, seguimos con una imperfección. Aquí es lo que nosotros vemos y hallamos, y podríamos decir que entonces, ¿de dónde el hombre saca que puede canonizar a otros hombres? ¿De dónde viene toda esta enseñanza? Mire, el hombre no tiene la calidad de santidad para poder declarar a otro hombre santo, porque esa es la canonización, que quiere decir que van a proclamar o a declarar a un hombre santo. Y bueno, si el hombre no tiene esa calidad, mucho menos tiene la calidad para que sea declarado o digno de alabanza después de la muerte. Si en vida tenemos esa imperfección, imagínese después de muertos. Por supuesto que esto no puede ser, debido a que la santidad es propia, única y exclusiva de Dios. Así que la santidad de Dios se refiere directamente a la majestad trascendente de Dios, a su gran superioridad, en virtud de la cual Él es digno de todo nuestro honor, nuestra reverencia, nuestra adoración y nuestra alabanza. Y por supuesto que Él es otro, alguien muy distinto a nosotros, y que su gloria es muy distinta al hombre. Y para el cristiano, el único digno de adoración es Él, no hay otro. ¿Por qué? Porque Él lo merece. Porque nosotros de una u otra manera hemos fallado, hemos cometido falta, somos creación de Dios, pero Él tiene este atributo de santidad. Y bueno, nosotros elevamos diferentes alabanzas, pero por mencionar alguna, eres digno, Señor. Eres digno de abrir los sellos. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, la expresión, la reverencia que nosotros le debemos a Él es propia a este atributo de santidad. El segundo significado de santo se refiere directamente a las acciones puras y justas de Dios, que es precisamente lo que quiero que la iglesia llegue a comprender en relación a este atributo. Dios hace lo que está bien, ¿está de acuerdo? Por supuesto que al hablar de que Dios hace lo que está bien, nunca hace algo que esté mal. Y nosotros lo hayamos registrado, Génesis capítulo 3 versículo 1. Y cuando acabó Dios la creación, vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace es perfecto, lleva el sello del Creador. Dios no puede, permítame, cometer un error. No puede decir, híjole, me equivoqué, fallé, esto no era así. No, de ninguna manera. Dios no tiene esta característica. Dios siempre actúa entonces de manera justa, porque su naturaleza es santa. Vayan notando los atributos. Dios es omnisciente porque es todopoderoso. Al ser todopoderoso, Él creó las cosas y las conoce todas de un solo vistazo. ¿Se da cuenta de la unidad de sus atributos? Ahora aquí, ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque este principio es necesario que tú te lo lleves. Mira, podemos entonces diferenciar la justicia interna de Dios de la justicia externa de Dios. Esto es, como su naturaleza es santa, sus acciones son justas. ¿Está conmigo? Esto es, que si hay algo bueno dentro, tus acciones serán buenas. Si por dentro no hay algo bueno, también en lo externo no lo habrá.
Dios, como en su naturaleza es santo, entonces en sus acciones es justo, es bueno. ¿Por qué? Porque su naturaleza es limpia, perfecta. Y eso es lo que debe de haber en nosotros. Por eso es que la Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna relación entre la luz y las tinieblas? No. Esto es, una persona que tiene luz dentro piensa en las cosas de bien. Una persona que tiene oscuridad, sus acciones van a ser malas. Por eso es que hay mucha gente que te da la espalda. Hay mucha gente que al saber que tú eres cristiano, ¿qué es lo primero que hace? Da un paso hacia atrás, pone límites. Usted no va a tener ningún problema mientras no exprese que usted es cristiano y usted convive, está bien con toda la gente. En cuanto la gente sabe que tú eres cristiano, inmediatamente viene una barrera. Ahora, ponga atención. Hay mucha gente que, aunque no es cristiana, quiere vivir bien y le interesas como amigo, le interesas como amiga. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que tú le vas a transmitir algo bueno. ¿Por qué? Porque el cristiano, fíjese, el cristiano ha sido lavado, ha sido comprado con la sangre de Cristo, ha sido cambiada su naturaleza pecaminosa, ha nacido de nuevo. Y por lo tanto el cristiano siempre, constantemente está con una tendencia a hacer lo bueno. ¿Cuántas veces te han hecho algo que te ha dolido? ¿Cierto o no? ¿Nos han hecho algo que nos lastima? ¿Y qué pasó? Por el momento sientes coraje, sientes enojo, pero como todo lo que hay en ti es luz, pasa un día, pasan 2 días, y llega el perdón a tu vida y dices: hijo, pues te perdono. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en ti es luz, todo lo que hay en ti es verdad, porque el Espíritu de Dios mora en tu vida. Por lo tanto, todo lo externo tiene que ser bueno. No hay como tal un cristiano que esté pensando en la maldad: le voy a hacer daño a mi hermana, a mi hermano. Imagínense la congregación. Por un momento reflexione y medite que dentro de la comunidad cristiana estemos pensando hacernos daño. ¿Habrá algo aquí de esto? Pues yo no creo que esto exista. Yo no puedo estar pensando: pues a ver cuánto le puedo quitar a mi hermano Edwin. Pues no, porque sencillamente no es un pensamiento cristiano. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es el pensamiento de hijos de Dios? Venir y orar. Vamos a orar por la familia X. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, bendice a tu hijo. Señor, guárdalo, que sea prosperado. Señor, ayúdalo en todo lo que hace. Esas son nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque precisamente la naturaleza de pecado fue cambiada y fue puesta, escúcheme, la naturaleza divina, y por lo tanto el Espíritu Santo está dentro de la vida de cada cristiano. Entonces, esta gran verdad tenemos que atesorarla en nuestra vida. Ahora bien, cuando somos llamados a ser santos, no significa que hemos de compartir la majestad divina de Dios, sino que hemos de apartarnos de nuestra pecaminosidad normal como caídos. Dios nos ha llamado entonces a una vida distinta, separada. ¿Por qué somos santos? Si yo le digo a usted, santos de Dios, ¿usted cómo recibe ese saludo? Porque ese debería de ser nuestro saludo. Santos de Dios. Si tú, escúchame, atesoras ese término en tu mente, te darás cuenta que eso es lo que tú eres. ¿Por qué tú eres santo? No porque te vayamos a hacer un nicho y te vamos a poner ahí en la esquina. Tú eres santo porque has sido apartado del mundo, escogido para Dios. Ahora, Dios te ha escogido para su gloria. Así he titulado el tema de esta tarde de alabanza: vivimos para tu gloria, Señor. Porque para eso Dios me escogió, para ser un instrumento útil en sus manos. Ahora,
Dios te ha escogido. Esfuérzate por ser lo escogido de lo escogido. ¿Está aquí? Ya te escogió. Y tú vives para su gloria. Pero ahora esfuérzate, porque también de lo escogido hay lo escogido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Usted pone una charola de frijol y comienza a escoger, ¿y qué es lo que le quita? Con todo respeto, la basura, las piedras. Pero todavía hay un frijol de mayor calidad, hay un arroz de mayor calidad. Y aquí lo más importante es que usted y yo nos esforcemos por ser lo escogido de lo escogido. Esfuérzate, sí se puede. ¿Y sabes por qué sí se puede? Se puede porque fue plantada en ti la naturaleza del Creador. Tú estás capacitado para hacer cosas que ni te imaginas. Porque Dios lo que ocupa es tu vehículo, tu cuerpo. Pero lo que Él planta en ti es su Santo Espíritu. ¿Quién habla a través de ti? Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes ministran, cuando cantamos? Lo que se manifiesta, escúcheme, es el Espíritu de Dios. El Dios grande. Ahora, usted y yo hemos sido llamados a reflejar el carácter moral y la actividad de Dios, por lo cual tenemos que imitar su bondad. ¿Está conmigo? ¿Habrá alguien aquí que es hijo de Dios? Con mucho respeto, ¿a quién se parecen sus hijos? ¿A quién? ¿Al vecino? ¿Al tío? Se parecen a usted. En una ocasión llegó una mamá, quizá ya se los platiqué, no lo sé, pero llegaron ahí con el pastor Felipe Sánchez y le dijeron, llegó la hermana muy exaltada y comenzó a hablarle de su hijo y comenzó a decir una serie de cosas negativas. El pastor la escuchó detalladamente y cuando finalizó le dijo, se parece a ti, hija. Claro. Los hijos son un reflejo de ¿quién? De los padres. Por lo tanto, nosotros tenemos que reflejar ¿a quién? A nuestro Padre. Si tú tienes un auto y piensas ponerle un pescadito atrás, piensa en tu comportamiento cuando manejas. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas saben que el pescadito lo usan los cristianos. Y pues si tú vas ofendiendo, gritando. Cierto día, hace años, estaba en una esquina y de momento pues vienen dos carros correteándose y bueno, pues usted sabrá lo que sucede. Y uno de ellos pues le toca el claxon mentándose. Y de momento pues queda frente a mí y era un hermano. Se llama Manisa así. También me hizo así. Pero imagínese ese reflejo. Usted donde quiera que vaya y diga soy cristiano, usted refleja a su Padre. ¿Está conmigo? El comportamiento por lo cual hemos sido llamados a reflejar, hemos sido llamados a imitar su bondad, su misericordia, su amor. ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar al que nos ofende? ¿Cuántas? ¿Y por qué guardamos rencor? ¿Por qué seguimos odiando? ¿Por qué seguimos con ese enojo en nuestra vida y no queremos otorgar un perdón a papá, a mamá, a los amigos, no sé a quién? Pero si nosotros, escúcheme, somos hijos de Dios, en nosotros debe de estar como un estilo de vida el perdón. Ay, hermano, usted supiera cuánto me cuesta a mí perdonar a mi suegra. Yo lo sé, pero el perdón es un mandamiento. Y como hijos obedientes tenemos que perdonar, porque somos hijos de luz. ¿Qué van a pensar si nosotros odiamos, si nosotros despreciamos, si nosotros maldecimos? Seremos hijos de Dios.
La característica es precisamente aprender cómo es nuestro Padre y vivir nosotros de acuerdo al ejemplo que Él nos ha dado. Pregúntate siempre, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Antes de tomar una determinación, una decisión, una mala actitud, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué hubiese hecho Jesús en este problema? ¿Qué hubiese hecho Jesús en esta oferta, este ofrecimiento para tomar algo que no es mío? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y cuando sientes que haría Jesús en tu lugar, vas a tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque a eso hemos sido llamados a ser luz, no tinieblas. Usted y yo somos luz y sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, dice, ¿para qué sirve? Si se echa a perder, ¿servirá para algo? No. Usted y yo somos la luz del mundo y la esperanza. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? ¿Sabe por qué? Cristo no ha venido porque la iglesia todavía tiene mucho trabajo que hacer. Pero ¿sabe cuándo es cuando apunta que han terminado las dispensaciones escriturales? Cuando la iglesia se corrompe. Cuando el pueblo de Israel se corrompió, vino el Mesías. Cuando el pueblo de Dios se corrompió, vino el diluvio. Cuando la iglesia pierda su sabor o la luz, Cristo está a la puerta. Nosotros somos la única institución que piensa en hacer bien. Nosotros somos la única esperanza para muchos lugares. Porque en todo lugar no se habla de otra cosa sino de robo, fraude, infidelidad, homosexualidad, lesbianismo. Ayer que estudiábamos acerca de esto y que analizábamos un poquito, me causó tanta curiosidad el pensar que un gobierno llegue a pensar promover, fíjese, la homosexualidad con el fin de que disminuya la raza humana. Pero wow, ¿cómo está eso? Pero no podemos descartarlo. ¿Por qué es tan aprobado por todos los gobiernos como para pensar, pero cómo puede ser que promuevan el matrimonio homosexual? Bueno, ¿sabes por qué? Porque según dicen que fue promovido con el fin de que la raza humana ya no creciera más. Efectivamente, porque ¿cómo va a seguir creciendo hombre con hombre, mujer con mujer? Y yo me quedé meditando en esto. ¿Sabes? La maldad está muy fuerte. ¿Cómo es posible que el bestialismo se esté dando en la sociedad? Es algo que no tiene sentido, perdóneme. Pero ¿sabes por qué? Por tanta depravación, por tanto pecado que se ha dado en la humanidad. Y la iglesia es la única institución de promover una moralidad que va de acuerdo al estándar que es Dios. Jamás podemos escuchar en un púlpito cosas contrarias. Ve, roba, ve, hazle daño, ve, oféndela. Nunca. Porque entonces ese día hemos perdido el sentido del evangelio. Desde aquí siempre es perdona, respeta, ama, pórtate bien, ama a tu esposa, ama a tus hijos. ¿No es cierto que ese es el mensaje de la iglesia? ¿No es cierto que deberíamos de vivir con una calidad moral como cristianos excelente? Por supuesto. Deberíamos nosotros de promoverlo. ¿Sabes? Yo creo que los matrimonios que caminan bien son envidiables. Perdóname, ya no ves tú al esposo con la esposa de la mano. Perdóname, en las escuelas el bullying se lleva a cabo. ¿Sabes por qué? El bullying más grande que está dentro de las escuelas es porque papá y mamá ya no viven juntos. ¿Está conmigo? Tú como matrimonio, ¿qué estás haciendo en tu hogar, en tu casa? ¿Cuál es el estándar que tú quieres tomar?
Pero si tú tienes esposa, tienes esposo, trátense bien, ámense. Yo conocí, no sé, yo creo que ya falleció, un pastor que le decíamos el hermano Lenchito. 100 años tenía, 100 años. Su esposa tenía en aquel entonces 90 y tantos años, y llegaban de la mano a la congregación. ¡Wow! Yo sé que mucha gente llega a los 90 años y también llegan a los 90 años de casados, pero no todos llegan con la misma calidad moral. ¿Está de acuerdo? Porque llegar a los 90 años, por lo menos casados con la misma, no es ganancia, no es lo mismo. Llegar a los 90 años con hijos y con hijos en el Señor, esa es otra cosa. Llegar a los 90 años casado con la misma, con tus hijos en el Señor y bendecido, eso también es otra cosa. Y no se trata de vivir por vivir, se trata de que valores lo que tienes, de que cuides lo que tienes, de que te esfuerces por mostrar lo que hay dentro de ti. ¿Está conmigo? Hay algo que a mí me gusta mucho. Lo que hacemos no determina lo que somos. Lo que somos determina lo que hacemos. ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Quizás has cometido un error, pero en la naturaleza eres hijo de Dios. Quizás fallado en esta semana, cometiste algo, pero tu naturaleza es de hijo de Dios. Entonces, lo que haces no debe determinar quién eres, porque a veces cometes un error, lo primero que haces es irte, es pecar, es dedicarte a tomar, a fumar. Piensas que eso determina lo que tú eres, y no. ¿Quién eres tú? Determina lo que haces. Y si dentro de ti siempre atesoras que tú eres hijo de Dios, que tú eres santo, que tú fuiste apartado, tu vida va a caminar sobre ese estándar. ¿Está conmigo? Así que mire, voy terminando porque ya se nos vino el tiempo encima. Cuando la Biblia habla de objetos santos, o de un pueblo santo, o de un tiempo santo, se refiere a objetos que han sido apartados, consagrados o hechos diferentes por la mano de Dios. Ejemplo, los instrumentos que tenemos son santos. ¿Por qué? Han sido consagrados para el uso exclusivo de Dios. No puedo aquí tomar una guitarra y ponerme a cantar una de los Rolling Stones, porque no han sido consagrados para eso. Tanto los instrumentos, las sillas, y usted también ha sido consagrado para el servicio exclusivo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, vemos eso. Siempre cuando se hicieron los muebles, el lavacro, la mesa de los panes, el arca del pacto, el testimonio, las tablas, todo era consagrado, todo era ungido, porque era exclusivamente para el servicio de Dios, y nada ni nadie podía traspasar ni rebasar lo que Dios había establecido. Los levitas fueron para el sacerdote, lugar santo, lugar santísimo. ¿Por qué? Pues porque el Eterno merece un lugar distinto al nuestro. ¿Qué lugar le das tú a Dios? ¿Cómo estás tomando de en serio las cosas de Dios? ¿Sabes por qué Esaú fue llamado profano? Porque tuvo en poco las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se toman en poco. Las cosas de Dios son consagradas para Él. Por eso uno de los reyes en una ocasión llegó, tomó el mobiliario, y dice que bebió de esos mobiliarios, esos instrumentos que le pertenecían únicamente a Dios, y vino una visión, se puso en la pared y dice: hasta aquí ha terminado tu reino. ¿Por qué? Porque quiso tomar el lugar de Dios. Las cosas de Dios son consagradas para Él, su pueblo es consagrado para Él, el tiempo de adoración es consagrado a Él, y no podemos darle un sentido diferente. Discúlpeme. Nosotros como congregación debemos de ser ordenados, disciplinados. ¿Y sabe por qué? No por nosotros, porque todos estamos en la misma calidad de siervos, todos somos servidores de Dios, y nosotros estamos conscientes que al cantarle, al orar, Dios está presente. ¿Está de acuerdo? Dios es el Rey, por lo tanto merece
toda nuestra reverencia. Regresando al pasaje con el cual iniciamos, y así quiero ir terminando con la predicación de esta tarde. Dice aquí en el Éxodo, si quiere buscamos, si no aquí yo lo leo. Y nos habla de la historia de Moisés, cuando tiene el llamamiento. Y dice aquí en el versículo número 5, y dijo Jehová, no te acerques. Fíjese lo importante, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ponga mucha atención. El suelo que pisaba Moisés frente a la zarza que ardía, era un suelo santo, porque Dios estaba ahí. Ahora, Dios estaba presente de una manera muy especial. Aquí está lo interesante de esto. Donde está Dios, el lugar, la tierra, la persona es santa por aquel que está presente. ¿Por qué este lugar es santo? Porque está su pueblo aquí, efectivamente. Qué interesante. Era entonces la cercanía de lo divino que convertía a lo ordinario súbitamente en algo extraordinario y a lo cotidiano en algo fuera de lo común. Este lugar no lo rentan, ¿verdad? Pero mientras esté en la iglesia, esto se convierte en un lugar de adoración, y pueden rentarnos cualquier lugar donde llegue la iglesia, se convierte súbitamente en un lugar de adoración. Tu hogar es santo. Mi hogar, hermano, pero si ahí ustedes nada más escuchan la banda del recodo. Precisamente, el lugar de tu morada es santo. Tu casa es santa. Cuando entiendes este principio, entonces te vas a preocupar por guardar ese lugar como un lugar de adoración. Termino así. Su santidad resume todo lo que Él es. El salmista dijo: santo y temible es su nombre. Salmo 111, versículo 9. Moisés cantó: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en las maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. Ana oró: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Vean nada más la expresión que hace el salmista y todos los hombres de Dios: santo eres tú, oh Jehová. Luego entonces, la justicia de Dios está relacionada con su santidad. La justicia de Dios está relacionada con su santidad. Si Dios es santo, escúchame, va a juzgar todo lo que se llama pecado. Por eso es que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca pensemos: Dios es tan bueno, y como sabe que yo soy bien bueno, a mí no me va a condenar. Nunca tengamos esa idea, porque Dios es santo, pero va unido directamente a su justicia. Entonces, precisamente en la santidad, Él va a llevar a cabo una justicia en el mundo. Por eso es que no te dejes corromper. No pierdas la perspectiva de la santidad de Dios. Toma el estándar de lo que Él nos muestra, de lo que Él nos enseña, porque es la única manera como nosotros podemos agradar a Dios. No trates ligeramente tu pecado,
Mejor confiésalo, déjalo y busca agradar a Dios en todo tiempo. No hay pecado chico. Todo lo que hacemos que va contrario a la ley es pecado. Así que vengamos al Señor, pidamos perdón si hemos fallado, y el Señor, que es bueno y que es misericordioso, va a traer restauración a nuestra vida y a nuestro corazón. Póngase de pie, por favor. Bendice a Dios. El Salmo número 145, verso 17. Dice así: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Quieres en esta mañana venir a Cristo? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Comienza a orar. Si hay algún pecado en tu vida, en tu corazón, pecado escondido, como ya lo habíamos dicho, es un buen tiempo para reflexionar. Si Dios ha permitido que hoy llegues aquí, es porque quiere sanar tu corazón, tu vida, tu matrimonio. Es porque quiere darte una oportunidad, joven, sobre todo a los jóvenes. Sé que los ofrecimientos que el mundo da a veces parecen más atractivos, pero no hay un camino más seguro que el camino de Dios. Padre, en esta tarde, juntos como hermanos, al considerar este mensaje de la santidad tuya, no podemos sino reflexionar y decir, Señor, que la imperfección de la cual los seres humanos tienen por la carne pecaminosa que porta cada uno de nosotros, queremos decirte, Señor, que una y otra vez fallamos, pero que tu gracia y misericordia, tú te acuerdas de tus hijos. Yo te quiero agradecer en esta tarde. Ayúdanos a ser luz del mundo. Ayúdanos a ser sal de la tierra. Si han habido vicios, pecados que han estado constantes, en esta hora, en el nombre de Jesús, se rompe todo yugo de esclavitud. Todo aquello que había estado lastimando el corazón de tus hijos, de tu pueblo. Padre, a todos ayúdanos por igual, te necesitamos. Ha llegado el momento, Señor, de confesar los pecados y transgresiones. Y te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Ayúdanos a vencer toda tentación del diablo, toda acechanza que el enemigo trae contra tu iglesia, Señor. En esta tarde, aquí estamos, Señor, y queremos ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús, que venció en la cruz del Calvario. Gracias te pido, mi Señor, te pido, Señor, que vengas al corazón de tus hijos, que vengas y sanes, que vengas y laves, que la sangre de tu Hijo nos cubra, nos limpie, nos restaure y nos presente ante ti como justos. Gracias por esta tarde, Señor. Una tarde de bendición, una tarde en tu presencia. Queremos aprender más, danos sabiduría e inteligencia. Llévanos a hacer las cosas correctas, conforme a lo que tú quieres, Señor. Por Cristo Jesús, Señor nuestro.